Vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo número 20. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Apocalipsis 20, vamos a leer el versículo número 11. Amén. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, Señor amado. Dice así: y vi un trono, y vi un gran trono blanco. Dice, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vamos a orar, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor amado. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estar aquí por tu misericordia. Dios mío, te pido, Dios mío, que obres en nuestras vidas conforme a tu misericordia, conforme a tus planes, Señor. Bendícenos y guíanos, Señor amado, en este nuevo estudio que iniciamos, Señor, en este momento, para tu gloria, Señor amado. Guíanos, Señor amado, y que tu bendición, Señor, tu gracia, tu misericordia sea sobre nosotros y sobre las personas que ven el video, Señor amado. Obra en nuestras vidas, enséñanos tú, Señor amado. Ayúdanos en todo, Señor. Que tu misericordia sea sobre tu pueblo, Señor amado. Todo sea para tu gloria y tu socorro en todas las cosas en tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Se puede sentar, hermanas? Gloria a Dios. Vamos a empezar a estudiar en esta tarde, hermanas, los juicios finales. Ese es el tema que vamos a estudiar. Los juicios finales. Gloria a Dios. Después que termine el reino milenial, hermanas, y acontezca lo que vimos, la final rebelión que van a tener las personas del reino milenial, va a acontecer los juicios finales. Cuando pase la rebelión y que el Señor los castigue con fuego del cielo, que lo vimos la vez pasada, y que Satanás sea echado al lago de fuego por la eternidad, para ser atormentado por la eternidad, después va a acontecer los juicios finales. Es lo que sigue. Es lo que sigue en la profecía. Si usted se fija en la palabra de Dios, en el versículo número 10, ahí finalizaba el relato de lo que pasó después del reino milenial, cuando se arroja Satanás al lago de fuego. Y después de eso, continúa el relato, el versículo número 11, y lo que acontece es que después de eso, Juan ve un gran trono blanco. Y vea al que está sentado en el trono blanco, es Jesucristo. Amén. Entonces, hermanas, cuando se ponga el gran trono blanco, después de que pase todo el reino milenial, que pase lo que va a acontecer cuando finaliza el reino milenial, de esa final rebelión que va a pasar, que no es la iglesia, sino que son otras personas que la Biblia pone. Entonces, cuando acontezca todo esto, y esas personas sean castigadas por el juicio de Dios, que sean consumidas con fuego del cielo, Satanás sea arrojado al infierno, lo que va a pasar es el reino milenial, son los juicios finales, que se va a presentar el Señor Jesucristo, va a aparecer en su trono, en su gran trono blanco, y van a iniciar los juicios finales. Hoy vamos a ver uno de los juicios finales, ¿verdad? Vamos a ver el juicio final, pero el juicio que vamos a ver, es el juicio de los ángeles caídos. Si quiere anotarle, ese es el juicio que vamos a ver. Mañana, si Dios quiere, vamos a ver otro juicio, vamos a ver, si Dios quiere. Pero hoy vamos a ver el juicio de los ángeles caídos. Amén. Amén. Y vamos a leer, hermanas, vamos a leer Juan 16, 11. Vamos a leer Juan 16, 11. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 11. Vamos a leer esta porción porque en esta porción, hermanas, se habla de Satanás. Y en esta porción, en Juan 16, 11, aquí Jesucristo habla de Satanás y Jesús dice que Satanás ya ha sido juzgado. Entonces, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Satanás fue juzgado, pero nosotros ni cuenta nos dimos, ni existíamos incluso, ¿verdad? Pero la gente ni cuenta se dio y fue Satanás juzgado, pero fue juzgado, pero no recibió su castigo, pues. O sea, se le dijo, tú vas a recibir tal pena de castigo, pues, ¿verdad? Pero todavía no lo mandaron al castigo. Es como que digan a uno, ¿verdad? Que uno vaya al juez y que diga, ¿sabes qué? Tu condena va a ser de tantos años, ¿verdad? Pero todavía te vamos a dejar que andes libre y para tal día, para tal fecha te vamos a encerrar y vas a cumplir tu condena. Así pues. Entonces aquí dice la palabra de Dios, hermanas, en el versículo 11 dice Jesucristo que ya Satanás fue juzgado. Dice el versículo 11, dice, y de todo juicio, dice,
Por cuanto el príncipe de este mundo, que es Satanás, dice, ha sido ya juzgado. Por eso usted sí ve, hermanas, por eso usted sí ve, cuando Satanás es arrojado al lago de fuego, después que engaña a las personas del reino milenial, que los engaña, usted sí ve, cuando Satanás es arrojado al lago de fuego, Dios no lo juzga, ¿verdad? Dios no le dice, y te vas a ir por esto, por esto, por esto, al lago de fuego. Y vas a pagar por esto y esto y esto y esto. Sino que solamente Dios, nomás la Biblia nomás enseña que Satanás es apresado antes de que pise el reino milenial por un ángel de Dios y una gran cadena es atado y es arrojado al abismo por 1000 años, esa prisión de demonios. Después dice Dios que tiene que salir después de ahí por un poco de tiempo. Cuando se acabe el reino milenial sale del abismo. Cuando se acabe el reino milenial engaña a muchísima gente, que es incontable, la Biblia lo enseña. El reino milenial se rebelan contra los santos de Dios y contra la ciudad amada que es Jerusalén, y quieren vencer a Cristo y a su reino, pero baja fuego del cielo y los consume, y Satanás los engañó para que hicieran eso a los del reino milenial. Cuando se acabe el reino milenial, y entonces lo que sucede, Satanás es tomado y lanzado solamente al lago de fuego, y dice que va a ser atormentado con fuego y azufre día y noche por los siglos de los siglos, con la bestia y el falso profeta que ya estaban ahí anteriormente, que fueron echados. Entonces, hermanas, no se menciona que fue juzgado. ¿Por qué vemos esto? Si estamos viendo, estamos viendo el juicio de los ángeles caídos, les dije, ¿verdad? Que vamos a ver ese juicio. Porque, hermanas, Satanás es un ángel, pues. Satanás es un ángel, y si Dios va a juzgar a los ángeles, vamos a ver nosotros de que Dios va a juzgar a los ángeles, pero ya vimos que Satanás fue lanzado, él desde antes, al lago de fuego, y que incluso ni fue ni juzgado. ¿Por qué? Porque a él Dios lo juzgó desde antes. O sea, Satanás ya está juzgado desde cuándo. Ya nada más en el momento que llegue, en el momento que la Biblia enseña, que ya lo mencioné cuándo va a ser arrojado al lago de fuego para sufrir por la eternidad, con fuego y azufre, va a ser atormentado, porque la Biblia dice que va a ser atormentado, no va a estar ahí reinando ni nada, va a ser atormentado, dice la Biblia así, por día y noche, por los siglos de los siglos, así dice. Entonces, va a ser ahí lanzado, pero sin recibir juicio. Entonces, cuando venga el juicio de los ángeles caídos, él también es un ángel caído, él no va a ser juzgado, hermanas, porque él ya fue juzgado, Jesús dice, desde antes. O sea, él ya está juzgado desde cuándo, lo que pasa es que todavía Dios no lo habita. Por eso fuimos aquí, porque al ver el juicio de los ángeles caídos, puede uno pensar, entonces ahí Dios va a juzgar a Satanás. No, Satanás, cuando llegue el juicio de los ángeles caídos, acuérdense que ya Satanás ya se está hasta quemando en el lago de fuego, ¿verdad? Ya en el versículo 10, él ya es arrojado al lago de fuego para que sufra por eternidad. Y en el versículo 11, apenas Juan ve un trono. Dice que ve, pero es un gran trono, un trono grande. Un gran trono, porque dice un gran trono, no grande, un gran trono, dice. Vi, dice Juan, un gran trono blanco, dice. Y al que estaba sentado, ¿verdad? Él también lo vio, ¿verdad? Que es Jesús. Entonces, ahí es cuando van a ser juzgados los ángeles caídos. Gloria a Dios, porque Satanás, ya lo expliqué, con él fue el trato distinto. Ya desde cuándo va a estar sufriendo, pues, ¿verdad? Entonces, hermanas, si me acompaña, vamos a ver Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Amén. Dice la palabra de Dios, segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. Amén. 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 ¿Ya estamos todos listos? Sí, amén. Amén. A ver. Parece que sí ya, ¿verdad? Sí. Sí, amén. Vamos a ver. Capítulo 2, versículo 4. Dice así. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, dice así. O sea, no es el lago de fuego aquí, sino que aquí en griego hay una palabra, hermanas, que aquí aparece que es tártaros, que es la palabra que significa abismo. O sea, que Dios los aventó al abismo. Lo que pasa es que aquí
En la Reina Valera le tradujeron como infierno. Entonces los ángeles fueron arrojados al abismo. Dice, los entregó a prisiones de oscuridad. Pero fíjese para qué hizo eso el Señor a los ángeles que pecaron, perdón. Dice, para ser reservados al juicio. Este tema, hermanas, si usted se acuerda cuando estudiamos el tema del abismo, se puede usted buscar en el canal de la iglesia, se mete al canal de la iglesia, luego le pica donde está la fotografía, donde está mi fotografía, ahí, y se va a ver el canal de la iglesia de una forma diferente. Porque si se mete así nomás al canal de la iglesia, nomás le va a salir los últimos videos que tenemos subidos. Van a ser como 4 videos nomás. Pero usted se mete al canal de la iglesia y luego ya que se mete al canal de la iglesia, le presiona donde está la foto que yo estoy ahí parado. Ya que le presiona la foto, entonces le van a salir unas palabras hacia abajo de la foto y le va a salir la palabra videos. Usted pica la palabra que dice videos y le van a salir los videos que hay, que son 180 y tantos videos. Y usted le hace así para arribita y puede encontrar el video que dice el abismo. Y cuando vea ese video del abismo, ahí damos el estudio de lo que es el abismo, que es una prisión de demonios, ¿verdad? Entonces ahí usted puede ver qué con respecto a este tema, ¿verdad? Lo digo ahorita porque tengo que explicar un poco de esto, porque este versículo habla, hermanas, que los demonios que pecaron, esos ángeles que pecaron, que Dios no los perdonó, que esos ángeles fueron arrojados por Dios al abismo, que aquí aparece en la Biblia de Reina Valera la palabra infierno, pero en el griego no viene la palabra que se usa para infierno, sino que viene la palabra tártaros, que es la palabra abismo. Entonces, aquí vienen unos ángeles que fueron arrojados al abismo, pero dice Dios aquí en su palabra que fueron arrojados ahí para que estuvieran guardados, reservados, que es guardados, para el juicio, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios, dice así, dice al juicio, ¿verdad? Dice para ser reservados al juicio. Pero usted sabe, hermanas, que en la actualidad los demonios andan volando por los aires, dice Efesios, ¿verdad? Que andan volando y con ellos tenemos nosotros problemas. Satanás es el príncipe de ellos y también la iglesia tiene problemas con Satanás, ¿verdad? Y la Biblia enseña que unos demonios están en el abismo y que van a salir del abismo en el periodo de la gran tribulación a hacer mal a la gente. Eso también ya lo hemos visto. Y la Biblia también enseña de que Dios tiene la autoridad de meter incluso a ángeles que andan libres, meterlos también en la actualidad o en el tiempo que Él quiera al abismo, aunque no los metió desde que pecaron, como los que están en el abismo desde que pecaron. Es que Dios hace lo que quiere. Dios desde que pecaron los metió al abismo a unos, a otros los dejó libres. Nomás Dios sabe por qué hizo eso, porque Dios los usa como instrumento para hacer su voluntad. Entonces, a Satanás también lo dejó libre, pero la Biblia dice también que Dios, si quiere, Él mete a más ángeles libres, que no los metió en la eternidad, los mete al abismo, y también, si Él quiere, saca también ángeles también, ¿sí? Como la Biblia lo enseña y ya lo hemos visto. Y el mismo Satanás, que es un ángel que pecó, para que empiece el reino milenial, Dios lo va a mandar a encerrar y por otro ángel en el abismo y por 1000 años, y después lo va a sacar. Y los que tienen cerrados ahí desde que pecaron, desde la eternidad, los va a sacar de ahí, algunos, no todos, para que en la gran tribulación hagan males. Ya lo hemos visto también en la palabra de Dios que lo enseña, ¿verdad? En Apocalipsis. Entonces, digo esto, hermanas, porque al leer aquí nosotros, si usted se fija, estamos viendo el juicio de los ángeles caídos, ¿verdad? Entonces, aquí se habla que los ángeles están guardados para recibir el juicio de Dios, para ser juzgados. Pero cuando uno lee eso en la Biblia estrictamente aquí dice que van a ser juzgados, pero los que están encerrados, pero pareciera que los que andan libres no, pues, ¿verdad? Por eso expliqué todo, para decirles a ustedes que aunque la Biblia está haciendo referencia a los encerrados, indirectamente también se está hablando de que va a juzgar a todos los ángeles que pecaron. A los que están encerrados, a los que no están encerrados, a los que van a ser liberados después, a los que van a ser encerrados después, y después otra vez sacado, que Satanás es entrado y sacado así, al abismo, los que van a salir también del abismo,
Y los que nunca van a salir hasta que sean juzgados. Y los que siempre han estado libres y van a estar libres hasta su juicio. Todos van a ser juzgados. Aunque indirectamente se puede entender eso. Porque estrictamente aquí se habla nada más de los que están encerrados en el abismo. Por eso expliqué todo eso para que se entiendan las cosas bien de lo que estamos viendo, ¿verdad? La palabra de Dios, hermanas. Entonces ahora vamos a ver si me acompaña. Vamos a ver Judas, versículo número 6. Está atrás de Apocalipsis. Es un capítulo nomás, ¿verdad? Por eso siempre nomás Judas digo versículo tal. Porque pues solo es un capítulo, nomás el número de versículo. Es Judas 6. Es el versículo 6. Perdón. Vamos a leer ahí la palabra de Dios, hermanas. Judas 6. Aquí habla también de que los ángeles van a ser juzgados. Dice así la palabra de Dios. Y a los ángeles, fíjense que hace la misma mención del Señor aquí también por Judas. Hace mención de que va a ser juzgado los que están encerrados en el abismo. Pero no quiere decir que nomás ellos, como ya lo dije, indirectamente también se sabe que todos van a ser juzgados, ¿verdad? Entonces fíjense cómo dice aquí el versículo 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, o sea, no guardaron su autoridad que Dios les había dado, porque la desecharon, porque prefirieron seguir al otro ángel rebelde como ellos, sino que abandonaron su propia morada, abandonaron su casa, más bien. Dice, los ha guardado bajo oscuridad. Y ya sabemos que es en el abismo porque ya lo menciona el otro apóstol. Pues el apóstol lo menciona, el apóstol Pedro. Dice, en prisiones eternas los ha guardado ahí. Dice, ¿para qué? Dice, para el juicio. Fíjese, dice, del gran día. El juicio del gran día, hermanas, es el juicio del gran trono blanco. Y como fueron apartados para el juicio, dice Pedro también, el día del juicio es el día del juicio del gran trono blanco. Y el día del gran juicio, perdón, sí, el gran día, perdón, el día, perdón, es que voy a decirlo como la Biblia lo dice mejor. Yo lo iba a decir como una forma que se puede decir, pero el juicio del gran día, así como la Biblia lo dice literalmente, es el día también del trono blanco, del juicio del gran trono blanco que vio Juan en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Y en ese día dice la Biblia, aquí dice Judas, que van a ser juzgados, los ángeles están encerrados. Pero en el abismo, que él no lo menciona que es el abismo, no menciona cómo está el lugar, las condiciones que ahí está, pero no menciona el nombre de cómo se llama, pero Pedro sí menciona el nombre de cómo se llama ahí. Y los dos hacen lo mismo, por el Espíritu Santo dicen que van a ser, ellos están guardados y que van a recibir el juicio por el Espíritu Santo. Dicen los dos que van a recibir el juicio los ángeles que pecaron encerrados, pero lo dice el Espíritu Santo a través de ellos, pero lo dice estrictamente de ellos, pero también el Espíritu Santo indirectamente está enseñando de que todos van a ser juzgados en el día del juicio. Porque no es que vayan al día del juicio y Dios no va a juzgar a los que están en el abismo, que no van a salir de la tribulación porque no van a salir todos. Y los demás, los demonios que pecaron y todos los demonios que hay, que hay millones, el Señor los va a perdonar y van a estar como si nada, ¿verdad? No, es de todos, pues no es que directamente hablando. Pues. Entonces, vamos a ver, hermanas, la palabra de Dios. Si me acompaña, vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22. Vamos a ver aquí el punto de los versículos que vimos anteriormente, hermanas, que vimos Pedro y que vimos Judas. Esos versículos enseñan de que los ángeles van a ser juzgados en el día del juicio. Lo que vamos a ver ahorita de Juan 5, 22, y vamos a ver también 1 Corintios 6, 3, vamos a ver por quién van a ser juzgados los ángeles, quiénes los van a juzgar. Amén. Cuando llegue el día del juicio. Entonces vamos a ver el Evangelio de Juan, hermanas, capítulo 5, versículo 22. Y lo bueno de esto, hermanas, que ustedes están notando, y lo bueno que están los videos, pues, ¿verdad? Y los puede estar regresando y regresando y regresando hasta que uno entiende, pues, bien las cosas, ¿verdad? Cuando uno no entiende algo o cuando se le olvida a uno. Porque a todos se nos olvida, pues, ¿verdad? No somos computadoras. Amén. Dice aquí el capítulo 5, versículo 22. Aquí habla quién nos va a juzgar a los ángeles. Porque es el que va a juzgar todo. Dice así. Porque el Padre, Jesús está hablando, dice,
a nadie juzga. O sea que el Padre no va a juzgar a nadie en el día del juicio. Él no va a juzgar a nadie. Dice la palabra, sino, Jesús continúa hablando, que todo el juicio, o sea, el que va a juzgar todo, dice, dio al Hijo. O sea, aquí Jesús está diciendo, hermanas, que Dios no va a juzgar a nadie. Uno piensa a veces, hermanas, que cuando la gente sea juzgada, o cuando sean juzgados los ángeles que pecaron, cuando llegue el día del juicio, ya sea para ángeles o personas, para los dos tipos de seres que el Señor creó, porque creo también los animales, ¿verdad? Pero hablando de esos seres, uno piensa que a lo mejor el Padre va a decir, tú por tu pecado vas a recibir esta condenación, ¿verdad? O tú porque hiciste esto, esto y esto. Y dice Jesús que el Padre, Él no juzga a nadie, el Padre no juzga a nadie. No quiere decir que el Padre se las perdona y se las pasa, pues. Quiere decir que la función de juez no la tiene el Padre en el día del juicio, sino que la tiene el Hijo. Dice que el juicio se lo dio al Hijo, dice así. Amén. Y Jesús mismo lo dice, el Padre porque nadie juzga al Padre, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo, o sea, me lo dio a mí. O sea, Jesús es el que va a juzgar todo. Entonces cuando los ángeles sean juzgados, como dice Judas, versículo número 6, en el gran día del juicio, el que los va a juzgar va a ser Jesús. Jesús los va a juzgar a los ángeles que pecaron. Y también va a juzgar todas las cosas, obviamente, el Señor, porque el que juzga, el juez justo, es Jesucristo. Y juzga con justicia. Entonces el Señor. Vamos a ver, hermanas, lo que pasa que en este juicio, hermanas, Jesús va a juzgar, pero también lo van a ayudar a juzgar. Es como que yo le diga, mira, hermana, vamos a hacer algo. Vamos a juzgar a estas personas que están aquí, ¿no? Porque hicieron unos delitos. Usted y yo somos jueces. Pues yo juzgo una parte y tú juzgas otra parte, ¿no? Ayúdenme a juzgar a la gente. Ah, sí, vamos a repartirnos micha, ¿no? Vamos a juzgar entre los dos. Entonces Jesucristo cuando juzgue, hermanas, cuando llegue el día del juicio, hermanas, Jesús no va a juzgar completamente a todos, sino que Él va a juzgar y alguien le va a ayudar a juzgar también, pero no es el Padre. Vamos a ver, hermanas, quién le va a ayudar. Amén. Que va a juzgar a los ángeles, ¿verdad? Le va a ayudar a alguien a juzgar hacia los ángeles. Y le vamos a ver 1 Corintios capítulo 6 y versículo 3. 1 Corintios 6. 1 Corintios 6 y versículo 3. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanas. Aquí Pablo les hace una pregunta a los hermanos de la iglesia de Corinto. Les pregunta a los hermanos y les hace esta pregunta. Dice, ¿o no saben que hemos de juzgar a los ángeles? Les pregunta. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Aquí, hermanas, lo que está diciendo la palabra de Dios, Pablo, por medio del Espíritu Santo, le está diciendo a los hermanos, a los cristianos, que son igual que usted, cristianos, le está diciendo está diciendo, él se mete también ahí, pero dice ahí que hemos de juzgar, él se agrega y agrega a los hermanos, da ahí a entender que los cristianos vamos a juzgar a los ángeles. ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? Les pregunta, que si no saben eso, que íbamos a juzgar a los ángeles, dice así. Entonces quiere decir, hermanas, que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Por eso imagínense el odio y el coraje que nos saben tener los demonios a nosotros, ¿verdad? Que lo ven a usted y que nos quieren destruir, nos quieren arruinar nuestra vida, quieren que estemos enfermos, que estemos arruinando nuestra vida en todos los aspectos. Y saben que nosotros, tal vez a usted le va a tocar juzgar a ese ángel. Usted va a juzgar fíjese hermanas, es algo bien grande para la gloria de Dios que el Señor nos hace privilegio. Amén. Vamos a juzgar, a usted le va a tocar como cristiana. Usted va a juzgar a ángeles que cayeron. Usted los va a juzgar. Tú vas a recibir esta condenación en el lago de fuego por la eternidad. Y lo van a recibir. A uno los va a juzgar Cristo y a otros los va a juzgar ustedes, pues. Y hay más ángeles que personas. Entonces le va a tocar juzgar, a lo mejor sepa cuántos ángeles le va a tocar juzgar a cada hermano en Cristo. Entonces nosotros en el juicio final, hermanas, vamos a juzgar a los ángeles que pecaron y Cristo también. Entonces por eso nos van a tener que con tanto coraje también, ¿verdad?
porque nos odian, porque somos de Dios y ya ven todo lo que dice Dios también. Amén. Y nosotros más que somos pueblo de Dios, hijos de Dios, adoptados, pero lo somos gracias a Dios. Amén. Pueblo de Dios injertado, pero gracias a Dios lo somos también para su gloria. Amén. Que nos amó el Señor desde la eternidad. Y saber que nosotros, hermanas, ese que es humano me va a juzgar a mí. ¿Sabe cómo? Y los vamos a juzgar. Entonces así va a ser el juicio de los ángeles, hermanas, en el día del juicio final. Gloria a Dios. Vamos a ver, hermanas, si me acompaña. Vamos a ver en Mateo, capítulo número 8, versículo 28 al 29. Mateo 8, 28 al 29. Aquí vamos a ver unos versículos donde se muestra la palabra de Dios que ellos se van a ir a recibir el castigo, porque van a ser juzgados. Ya lo vimos, ya vimos que van a ser juzgados en 2 de Pedro, en Judas, que van a ser juzgados en el día, ¿en qué día? En el día del juicio final. Ya vimos también quién nos va a juzgar, que es Jesús. Vimos en Juan, y la iglesia, vimos en 1 Corintios. Pero ya después de ser juzgados, y en esa fecha, cuando llegue esa fecha, y que ya reciban el juicio, ya sean juzgados, esa les diga, ¿sabes qué? Tú vas a sufrir por eternidad por esas cosas. Entonces, la Biblia también muestra que se van a ir al castigo después. Es lo que vamos a ver ahorita, hermanas. Entonces, aquí, hermanas, si se fijan en el capítulo 8, vamos a empezar a ver este tema de que van a ser lanzados al castigo. Del versículo 28 al 29 vamos a leer. Dice el 28, dice así: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados, al encuentro de Jesús, que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y dice el versículo siguiente: y gritaban diciendo, le preguntaban gritando a Jesús esto, aquí tiene el signo de interrogación, le preguntaban a Jesús esto: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Le preguntaban eso, y luego le preguntaron también esto gritando: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Porque los ángeles caídos, esos que estaban en esas personas, sabían que ellos van a ir al castigo eterno. Y ellos saben que todavía no van a ir al castigo eterno porque va a ser el día del juicio final. Entonces, cuando miraron a Jesucristo, le decían que si los iba a mandar al tormento antes de tiempo, porque ellos van a ir para allá. Fíjese, hermanas, ellos saben bien que engaña a la gente al diablo y no, te va a ir bien, que vamos a estar allá gozando, ¿verdad? Ellos saben que es inevitable que sí van a ir para allá. Nos vas a atormentar, has venido a atormentarnos antes de tiempo, le preguntan gritando. Porque saben que es inevitable que van a ir para allá. Y fíjense, aquí le preguntan a Jesús, porque saben que Jesús si quiere los puede mandar. Porque aparte el Señor hace lo que Él quiere, ¿verdad? Pero el Señor respeta y va a hacerlo así conforme, ¿verdad? Pero ellos sabían que Jesús tenía el poder de mandarlos allá, pero sabían que había una fecha. Y le decían eso porque tenían miedito de que el Señor, ¿qué tal si el Señor dice si Él quiere, como Él se lo quiere, los manda de todos a que no sea el tiempo, ¿verdad? Y los manda así, ¿verdad? Los manda para allá directa, ¿verdad? Pero ellos saben que van a ser atormentados, por eso hasta le preguntaron a Jesús eso, estos demonios. Entonces, vamos a ver otra porción de la Biblia, aquí en Mateo también, el capítulo 25, el versículo 41. Vamos a ver aquí la palabra de Dios, Mateo 25, 41. Aquí es donde Jesucristo se muestra. En esta porción de la Biblia que vamos a leer, es en el relato, hermanas, que la Biblia enseña que Jesús viene, ¿verdad? En la segunda venida de Cristo. No es el rapto, es la segunda venida de Cristo. Ya cuando pasa la semana de Daniel. Y que ya pasó la gran tribulación, ¿verdad? Que es la última mitad de la semana de Daniel. Y ya venimos nosotros a la tierra. Y cuando venimos a la tierra con Cristo, que es la segunda venida, que miramos en esa ocasión que Jesús hace varias cosas. Y una de las cosas que va a hacer
es que va a ser un juicio de que las personas que no son cristianas, que no son judías, que las va a juzgar y su juicio va a depender en salvación o condenación eterna. Y las bases de ese juicio que va a ser el Señor Jesucristo en ese entonces va a ser basándose en que si ellos ayudaron al pueblo judío cuando estaba sufriendo la gran tribulación o no les echaron la mano cuando los miraron que no tenían para comer, para tomar agua, estaban enfermos en la cárcel, estaban sin ropa, ayudarlos, pues, ¿verdad? Y en eso se va a basar el Señor. Entonces, cuando el Señor está hablando ese relato, que es la segunda venida de Cristo, es antes del reino milenial, el Señor Jesús muestra algo. Muestra con qué sentido el Señor creó el lago de fuego, que era para castigar a Satanás y los demonios. Porque le dice usted, se dice malditos, ¿verdad? Le dice que se van a ir al fuego, que se van a ir ahí, que a ese lugar que fue creado para Satanás y los demonios, ¿verdad? Entonces, ese versículo es el que vamos a leer. Entonces, Jesucristo cuando les dice eso a esas personas, lo que Jesucristo también nos está mostrando, hermanas, aparte de mostrar el destino de esas personas por no serle bien a los judíos en el periodo de la tribulación, lo que Dios nos está mostrando ahí es de que el Señor va a mandar en un momento de la historia de la vida de la humanidad, va a mandar el Señor al lago de fuego, a Satanás y a los ángeles también. Entonces, por eso este versículo lo vamos a leer, porque es cuando sean arrojados, de lo que él aquí habla, que es el lugar donde ellos van a ir. Entonces, el versículo 21 dice: entonces dirá también a los de la izquierda, que son los que no le hicieron bien a los judíos en la gran tribulación: apártense de mí, malditos, les va a decir así Jesús, al fuego eterno. Fíjese, el fuego eterno, ¿para qué? Dice, preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí al decir esto Jesucristo con respecto al tema que estamos tocando nosotros ahora, del juicio de los ángeles caídos en el día del juicio final, lo que aquí podemos ver es de que los ángeles se van a ir y el diablo al fuego que es eterno. ¿Y cuándo se van a ir, hermanas? Se van a ir al fuego que es eterno. Se van a ir al fuego que es eterno cuando acontezca el juicio de los ángeles que habla 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4. Que es el mismo momento que dice también Judas versículo número 6, cuando sean juzgados en el día del juicio, pues, que es el día del trono blanco que vimos en Apocalipsis 20 versículo 11. Entonces, hermanas, cuando llegue el día del juicio, ellos van a ser juzgados, que es el día del gran trono blanco, que es cuando es el día del juicio final. Cuando llegue ese día, van a ser juzgados los ángeles que pecaron por medio de Cristo, por medio de la iglesia, y van a ir al fuego eterno, aquí dice Jesús. Ya van a ser juzgados y van a ser arrojados ahí. Y Satanás, pues obviamente va a ser arrojado antes que ellos, porque va a ser arrojado primero Satanás y después viene el juicio y ya son arrojados ellos, porque Satanás ya fue juzgado desde el tiempo que Jesús estaba en la tierra, lo que pasa es que no ha sido arrojado todavía. ¿Amén? Amén. Entonces aquí terminamos, hermanas, este juicio, el juicio de los ángeles caídos, pero vamos a seguir estudiando este tema de los juicios finales. Amén. Amén. Vamos a ver mañana, si Dios quiere, vamos a ver otro juicio mañana. Amén. Y vamos a ir avanzando en este estudio también, primeramente Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en esto, hermanas, podemos ver pues cómo Dios nos pone en una posición tan grande que vamos a poder juzgar a los ángeles, ¿verdad? Pero también, hermanas, podemos ver de cómo es de que la gente, hermanas, la Biblia lo enseña de que pareciera que el impío, que no obedece a Dios, se sale con la suya. Hace cosas y no le va a pasar nada. Y se sale con la suya. Usted ve a la gente que es mala. Todos somos malos, ¿verdad? Pero usted sabe que hay gente que tiene mucha maldad y que es tremenda con la gente, ¿verdad? Y usted la ve que crece y la gente se hace anciana y hasta vive a veces más que hasta que otros. Y así deshace y se da vuelo, ¿verdad? Unos hasta matan personas y sepa cuánta gente le desgracian la vida, ¿verdad? Y hacen, y no a una, muchas personas se lo hacen. Otros le roban, otros viven de estafas, otros viven de
de hacer tanta maldad, ¿no? Otros trabajan un trabajo honrado, pero son gente bien mala. Trabajan normal, pero son bien malos. Y se ve como que no pasa nada, hasta ni se enferman, les va bien y no tienen problemas. Y hacen, pero nunca les toca que alguien se les salga. Y usted que hace lo bueno, hasta las hormigas se le ponen el brinco a uno. Entonces, nos va así, ¿verdad? Entonces, hermanas, pareciera de que la Biblia da a entender como que pareciera como que el malo se salió con la suya, ¿verdad? Se libró. Los demonios nos atacan tanto, nos dañan nuestra vida espiritual, nuestra vida en muchas formas, ¿verdad? Nos avientan a los que son suyos, ¿verdad? A sus esclavos nos avientan, ¿verdad? Y nos hacen tanto, los destrozos, nos dañan bien mucho, nos hacen la vida, nos dañan a través de familiares que son de ellos, nos dañan por medio de gente del mundo que son de ellos, compañeros de trabajo que son de ellos, nos hacen lo que se dan vuelo. Y pareciera de que, pues, cuando Dios les va a tomar cuenta. Pero no, va a llegar el punto, hermanas, que va a llegar el día del juicio final. Y esas personas ahí van a ser juzgadas. Y esos ángeles que pecaron y que nos hacen y se dan vuelo y todo. Y que no se limitan a hacernos el mal solamente porque si no fuera por Dios, ya nos hubieran destrozado, hermanos, nos hubieran vuelto hasta locos. Y nos hubieran matado y nos hubieran dañado todo. Si no fuera por Dios, como dice la gente, a saber qué nos hayan hecho ya, ¿verdad? Entonces, pero hay un momento que Dios los va a castigar. Entonces, hermanos, nadie sale con la suya. La gente en cuanto muere, se va de chito a Hades y se está quemando de ahorita y se muere. Pero ahí en el juicio final va a ser juzgada, si vas a ser condenado por tal cosa, pero por la eternidad vas a estar en el lago de fuego. Gloria a Dios. Entonces, hermanas, es algo triste, es algo muy triste, que Dios nos ayude y nos dé misericordia para las personas. Pero, digo, así el enemigo nos hace mal, pero en su momento va a ser castigado, los demonios nos hacen mal, en su momento el Señor les va a dar su paga de todo lo que han hecho. Y le digo, si no es nomás porque Dios nos guarda, si no, nos hicieran hasta lo que no. Como dice la palabra de Dios, lo dice Jacob trabajaba para su suegro. Y su suegro le hacía trampa. Lo estafaba, pues, hermanas. Y él dice que él trabajaba y que por la noche el frío lo consumía, por el día el calor lo consumía porque trabajaba en el monte, hermanas, cuidando animales, cuidando ovejas, pues. Y trabajó años para él. Y de todos modos le bajaba su sueldo, se lo bajaba y lo explotaba, hermanas, era malo con él. Y él le dice, hermanas, Jacob le dice a su suegro, si no hubiera sido, dice, y le dice todo lo que le ha hecho, todo el mal que le ha hecho, ahí lo dice en Génesis, lo puede leer, y le dice todo el mal que le ha hecho, se lo explica, se lo dice porque se lo hacía, dice, si no fuera por el Dios de mis padres, dice, quién sabe, dice, cómo estaría, qué me hubieras hecho. Y ahí estamos nosotros, hermanas, nos dan con todo, y así nos dan los demonios con todo, que el Señor los reprenda, nos atacan nuestra vida, nuestra mente, que el Señor los reprenda en nombre de Jesucristo, atacan a nuestra familia, nos atacan a nosotros, y si no fuera por la gracia de Dios, ya nos hubiera reinado toda la vida, hermanas. Pero hay un momento que el Señor nos va a castigar, parece que están saliendo con la suya, pero no, llega un momento que el Señor, el día del juicio final, el Señor nos va a juzgar, y usted mismo nos va a juzgar. A lo mejor hasta le va a tocar a usted juzgarlo por el mal mismo que usted le hizo, tal vez le toca a uno así. Entonces, y van a recibir su paga, hermanas. Digo esto porque el Señor nos va a juzgar y nos van a salir con la suya. Porque el Señor es justo y va a hacer justicia el Señor. Y también por su misericordia que el Señor nos guarda. Como dice Jacob, si no hubiera sido por el Dios de mis padres, a saber, ¿verdad?, que hubiera sido de él. Así como nosotros, si no hubiera sido por el Señor que está con nosotros, ya locos estuviéramos, van a ver esa gente loca que anda en la calle. Unos porque usan drogas, otros porque el diablo se les mete a la mente y ya locos los deja de una vez y ya andan así. Y esos, me vino un pensamiento que me aventara y se avienta de un edificio y se mató. Me vino un pensamiento que hiciera esto y hace algo y comete un crimen, ¿verdad? Y lo hacen, porque los demonios ahí los traen como títeres, ¿verdad? Y a nosotros, si no fuera por Dios, sepa qué nos hubiera hecho, ¿verdad? El Señor nos guarda. Entonces, pero el Señor nos va a hacer justicia. Y va a llegar el momento que el Señor les va a dar su paga. Gloria a Dios.
Vamos a orar, hermanas, vamos a continuar con este tema. Vamos a ver otro juicio después, mañana si Dios quiere. Vamos a ver otro juicio.